Hola, abuelita, ¿cómo estás? Hola, cariño. Es bueno verte. Es bueno verte también. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tipo de pregunta es? Pues no es nada importante realmente, es más que nada por una tarea. Oh, claro, lo hubieras dicho antes. No tengo ningún problema con ayudarte. Siéntate, linda. Dime. ¿Cómo era la televisión en tus tiempos? Digo, sí tenían televisiones, ¿verdad? Pues la televisión era muy diferente. Ahorita tienen cosas que antes no tenían. No sé si lo que teníamos antes puede llamarse televisión. Pues claro, abuelita, obviamente era diferente. Por eso te pregunto. Pero, ¿qué no tenían? ¿Podrías explicarme un poco más? Si eso es lo que quieres. Mira. Seré vieja, pero no tanto. Cuando yo era una adolescente como tú, la televisión ya existía. No me tocó vivir una vida sin televisión, aunque era poco común que alguien tuviera una televisión en esos tiempos. 1926, ¿cómo estás? ¿Te ves bien, eh? Yo soy John Logie Baird y soy considerado uno de los padres de la televisión, ya que después de varios intentos por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio, logré ser el primero en realizar una retransmisión televisiva con público, el 26 de enero de 1926 en un laboratorio en Londres. ¿Quién eres? ¿Y qué haces en mi casa? ¿Qué te parece? ¿En serio la radio fue primero que la televisión? La radio, la fotografía y el teléfono son los verdaderos padres de la televisión. Y aún no termina. Lo que podías ver antes en la televisión era mejor que la basura de hoy en día. Un desperdicio total. Bueno, en el cine, entre 1936 y 1956, la industria cinematográfica en México alcanzó uno de sus mejores momentos, considerado como la época de oro del cine mexicano. Todas las chicas de ese entonces queríamos ser todas unas divas, como María Félix, y buscábamos un macho mexicano con un gran bigote como lo era Pedro Infante. ¿Cómo olvidar las películas tan crudas como Los Olvidados o Nosotros los Pobres? Como sea, eso es cine, no televisión. En los años 70 solo habían pocos canales. La programación se interrumpía por la noche y mostraba a través de las pantallas de los receptores un mundo codificado en blanco y negro. En esa década, como había dicho antes, no había televisores en todas las casas y algunas noches los vecinos se reunían para ver juntos la programación. Canales como XHTV Canal 4, XCW-TV Canal 2 y XHGC Canal 5 comenzaron transmisiones en 1952. ¡Qué aburrido! ¿Que no hay nada mejor que ver? Aunque entre los 40s y los 90s pasaron muchas cosas en el mundo de la televisión, las más destacadas son las siguientes: la era dorada de la televisión y la televisión ¿A color? Mamá, ¿por qué hiciste eso? Yo fui la que mejor vivió esa época de mi vida, entonces será mejor que yo te lo cuente. Te servirá más para tu tarea. Como te decía, en esos tiempos tu abuela ya no tenía suficiente tiempo para ver la televisión, entonces yo te lo contaré. Los hijos se quedan con tu tiempo libre. Sí, ya aprendí la lección. No, pues gracias. La televisión a color tuvo varios intentos, pero el primer gran paso fue por el mexicano Guillermo González Camarena en 1940. ¿Qué haces perdiendo el tiempo, niña? Mínimo lo pierdes apreciando mi trabajo. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién te crees que eres? Soy Guillermo González Camarena, el pionero de la televisión a color. A los 8 años hice mi primer radiotransmisor y a los 12 años construí mi primer radio de aficionado. La época de la radio. La etapa de las comunicaciones que no tardó en reinventarse con la llegada de la televisión, en la que yo participé activamente. Me estás asustando mucho. Tú me estás asustando a mí, cualquiera estaría emocionado por conocerme, soy el creador mundial de la televisión a color. En 1934 fabriqué una cámara de televisión con partes inservibles de radio. En 1939 produje el sistema tricromático secuencial de campos, primero de transmisión a color para la televisión. Lo patenté en México en 1940 y 2 años más tarde obtuve la patente en Estados Unidos. ¿Por qué no lo pensé 2 veces? Se metió un extraño en la casa. ¡Lárgate de mi casa! Es el segundo loco que ha aparecido en esta sala. Wow, ¿tenían todo esto preparado? Eso no importa. Ok, como sea. En los años 80, las cadenas de televisión comenzaron a ofrecer canales especializados.
lo cual mejoró las condiciones, abriendo paso a una nueva era llamada la Segunda Edad de Oro de la televisión. La Segunda Edad de Oro comienza en el año de 1981 y finaliza en el año 1991. Por fin variedad. Esta fue una TV que contenía programación para la clase alta. Tener como target al espectador adinerado era más beneficioso para las cadenas, quienes ganaban más dinero con su publicidad. Por ello, en esta segunda edad de oro predominaban las películas de ficción, las de tipo sociológico y las series cómicas. A partir de la década de 1980, la televisión empieza a dar sus primeros pasos hacia la digitalización, empujada por la revolución digital que la aparición de los computadores supuso. Esta tecnología permitía una mayor capacidad de transmisión de datos, mejor resolución y el aprovechamiento de toda la potencia de procesamiento del mundo computarizado. La tercera edad de oro de la televisión comienza en el año de 1995 con el comienzo de la televisión por cable, las producciones exclusivas de HBO, los grandes eventos deportivos y las series osadas que traspasaban los límites morales de la época. Oz fue la primera serie que hizo sentir incómodo al espectador. Luego vino Los Soprano, una serie creativa y con una gran dosis de realismo, A 2 metros bajo tierra y The Wire, entre otras. Entre la primera y la segunda edad de oro de la televisión, hubo un periodo que se caracterizó por tener una programación que raramente satisfacía a la audiencia. Antes de la aparición del control remoto, los espectadores solían cambiar de canal quedándose viendo programas que, si bien no les gustaban, tampoco les disgustaban. La TV se consumía como un medio y el contenido en sí poco importaba. Bueno, nosotros ya te contamos mucho. ¿Tú tienes algo que decirnos? Pues en mi clase de televisión aprendí que la televisión últimamente se ha vuelto algo imprescindible en los hogares. Por lo menos hay una en cada casa, se supone. Y bueno, pues eso también ha hecho que cambie la predilección de a la radio a la televisión. Ya casi la televisión es donde todo el mundo se informa. ¿Y eso para qué sirve? Pues más que nada para juntar a la familia. ¿Y cuáles son las consecuencias de que cada vez la televisión se popularice más? Pues creo que son ganancias más que nada. De hecho, la televisión últimamente ha tenido una gran responsabilidad y una gran carga porque es el medio de comunicación más visto. La radio ya no se escucha. Aunque el consumismo en la televisión ha bajado muchísimo. Simplemente en este 2021 se ha registrado un 206% de personas en media en una pantalla. No se había registrado un caso tan bajo desde 1993, cuando fue de 204%. ¿A poco sí? Mis comadres y yo nunca nos perdemos la telenovela. Según yo era súper popular. Qué raro. ¿Estás segura de eso? Sí, mamá. Pero bueno, ¿qué te digo? Últimamente, debido a la pandemia, se han registrado muchísimos más casos de streaming, porque pues las plataformas ahorita te ofrecen muchísimas más ventajas que ver una televisión. Ahorita no menciones la pandemia, ya no puedo olvidarla de tantas cosas que hay en la televisión. Ay, abuelita. Pero pues es que así están las cosas. Debido a esto, el streaming se ha vuelto muy famoso. Todo esto porque te da la posibilidad de ver las películas que tú quieras, a la hora que quieras y en el orden que quieras. Solamente pagas por ver. Como ese de la N roja. ¿Netflix? ¿Netflix? Eso es una plataforma, no un canal. Y es Netflix, abuelita. Qué interesante. Cuéntanos más. Ahorita ya me tengo que ir porque tengo que entregar esta tarea y es muy importante. Entonces, nos vemos, abuelita. Todavía me pregunto, ¿quiénes serán esos hombres que aparecieron en nuestra casa aquella vez? Todavía sueño con ese señor chiflado.